Próxima parada, el Chalet Picante. Hola, hola, soy Daniel de la Fuente, desde Valparaíso, Chile. Sean bienvenidos al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. Adelante, pasen por favor, acomódense por ahí. Bueno, en el video de hoy vamos a explicar por qué en pleno siglo XXI, en plena era digital, a pesar de los fracasos rotundos y de la descomposición del comunismo-socialismo, aún hay personas que profesan esta ideología religión. También debo recordarles que deben suscribirse, que deben compartir estos contenidos para hacer crecer la comunidad de Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre, y dejarnos un like. Bueno, entonces, vamos. ¿Por qué hoy, en pleno siglo XXI, hay personas que se declaran comunistas o socialistas? Para comenzar, abordaremos la realidad sin rodeos ni justificaciones teóricas. Explicaremos este fenómeno a través de 7 factores ligados a la condición humana. Factor 1. Comunismo, socialismo como religión. Para el viejo militante adoctrinado o beato del siglo XX, aún en vida, este factor funciona como un dogma religioso. La teoría es perfecta e infalible. Si falló en la práctica, la culpa nunca es de la idea, sino de los hombres y mujeres que la ejecutaron. También de la corrupción humana o del sabotaje externo, entre comillas, como bloqueos, embargos, sanciones, etc. Factor 2. Indulgencia y romanticismo estético. La indulgencia es el perdón de la pena temporal que queda tras haber confesado un pecado. No borra el pecado en sí. El romanticismo estético es una corriente cultural y artística de los siglos XVIII y XIX que rechaza la razón fría, valora más la emoción. Al igual que el nazismo o el fascismo, los discursos y narrativas comunistas socialistas eran y son explícitamente de supremacía y exclusión sobre aquellos que no comparten sus ideas. El comunismo se vendía y se vende hoy, casi con cero credibilidad, bajo la consigna de justicia, entre comillas, igualdad, entre comillas, y liberación, entre comillas. Esto genera una capa de superioridad moral que inmuniza a sus seguidores fanáticos frente a las críticas, operando bajo el lema que las intenciones eran buenas, entre comillas. Factor 3. Desconexión e ignorancia histórica. Los resentidos adoctrinados de las nuevas generaciones en la era de la información sufren, paradójicamente, de una gran superficialidad educativa. Consumen consignas rápidas en redes sociales y desconocen la historia y los hechos recientes. Por ejemplo, las purgas soviéticas, el Holodomor, genocidio provocado por el hambre en Ucrania, los Gulag, campos de concentración comunistas donde murieron millones de personas esclavizadas bajo el régimen genocida de Stalin. Otros ejemplos, el gran salto adelante, la revolución cultural en China, ordenados por los genocidas Mao Zedong y su mujer, Jiang Qin, o también conocida como Madame Mao, Pol Pot en Camboya, entre otros ejemplos. También vemos que esto ocurrió en Cuba, Nicaragua, Venezuela, en América Latina, que convirtieron al comunismo, socialismo en los mayores genocidas de la humanidad. Factor 4. Capitalismo de compadrazgo. En muchos países, los ciudadanos no experimentan un libre mercado real, sino un sistema corrupto donde las élites económicas y los políticos se coluden entre sí, con el narcotráfico, las mafias, etc. Al ver esta injusticia que es real, las personas más ignorantes y resentidas caen en la trampa de creer que la única alternativa es el extremo opuesto, a pesar que hoy el comunismo-socialismo cogobierna con el narcotráfico, las mafias y el lumpen, y no representa ni de lejos a los trabajadores, a los jóvenes, etc. Hoy, la base social de apoyo al comunismo-socialismo no se encuentra en los trabajadores del campo y la ciudad, se encuentra en los sectores con el intelecto más frágil de la población, adoctrinados, resentidos y subsidiados, en sectores de funcionarios públicos, dirigentes sindicales corruptos y sectores más atrasados y resentidos de las minorías étnicas, sexuales y de género, que ayer también fueron oprimidos por los propios comunistas. Factor 5. El resentimiento como motor político. Frente a su debacle ideológica, muchos políticos comunistas socialistas mutaron, entre comillas, al wokismo, progresismo y populismo. Explotan la envidia y el resentimiento social. Es más fácil y rentable electoralmente culpar a un enemigo externo, por ejemplo, los ricos, las empresas, la derecha, etc.
de los males propios que promover la responsabilidad individual y el esfuerzo. Factor 6. La promesa de la utopía. El ser humano busca certezas y respuestas simples a problemas complejos. El comunismo ofrece un relato de, entre comillas, buenos contra malos, que promete resolver la existencia humana por completo, actuando como un sustituto de la religión en sociedades secularizadas. Factor 7. Persistencia de la desigualdad. Los sistemas comunistas generan brechas económicas aún más grandes que el capitalismo. Se genera una burguesía comunista dictatorial y genocida que impide que los sectores de la sociedad puedan expulsarlo por la vía democrática. Este fenómeno corresponde a la formación de los que sociólogos y disidentes del bloque excomunista europeo denominaron nomenclatura o la nueva clase, término acuñado por el analista de Gilles. Esta realidad histórica y económica contradice la teoría marxista original y explica cómo se estructuran actualmente estas dinámicas de poder. Monopolio total del Estado. Al abolir la propiedad privada, el Estado se adueña de todos los medios de producción, recursos y empleos, otorgando un poder absoluto a la élite gobernante. Surgimiento de la burguesía estatal. La élite comunista deviene una burguesía monopólica. Los altos funcionarios, militares, los oligarcas y miembros del partido único acumulan privilegios, acceso a bienes exclusivos, viviendas de lujo y divisas, creando una brecha económica abismal con el resto de la población. Control totalitario y represión. Al no existir una separación de poderes, el sistema judicial, policial, militar se utiliza exclusivamente para perseguir la disidencia y aplastar cualquier oposición. Eliminación de la vía democrática. Se prohíben los partidos políticos de oposición y las elecciones libres, blindando legal y militarmente a la élite para evitar que la sociedad los expulse del poder. Cierre de la movilidad social. El bienestar económico, el ascenso social dejan de depender del mérito, el esfuerzo o la innovación y pasan a depender estrictamente de la lealtad ciega al partido y de la sumisión al régimen. Conclusión. Bueno, para concluir, debemos ir al origen del comunismo-socialismo y sus variantes contemporáneas. Los principales fundadores del comunismo y del socialismo moderno son Karl Marx, Friedrich Engels, y los pensadores del llamado socialismo utópico como Henri Saint-Simon y Robert Owen. Estos autores formularon las bases teóricas durante el siglo XIX en respuestas a los problemas de la revolución industrial. Los fundadores del socialismo científico y comunismo. Karl Marx, filósofo y economista alemán que creó la teoría del materialismo histórico y la lucha de clases. Es el autor de El Capital, estudio crítico sobre el sistema económico del capitalismo, el dinero, la mercancía y la plusvalía. Friedrich Engels, filósofo alemán, colaborador clave de Marx y coautor del Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Precursores del socialismo utópico. Henri de Saint-Simon, filósofo francés que propuso una sociedad organizada por los sectores productivos y científicos para ayudar a los más pobres. Robert Owen, industrial galés que llevó la teoría a la práctica creando cooperativas y comunidades de trabajo con bienestar social para sus obreros. El fracaso rotundo y el agotamiento del comunismo-socialismo y de sus variantes contemporáneas se debe a que sus autores en el siglo XIX partieron de la constatación de una realidad, la explotación de la clase trabajadora vinculada al sector productivo y de servicios, la ausencia de todos los derechos básicos, tales como un sueldo acorde a la función cumplida, jornadas de 8 horas diarias y vacaciones, acceso a la salud, a la educación, justicia e igualdad ante la ley, etc. A pesar de la narrativa, los manifiestos, los relatos, los himnos, las consignas, allí donde el comunismo-socialismo se tomó el poder, la puesta en práctica de la teoría marxista resultó ser más explotadora, violenta, avasalladora, abusiva y genocida con la clase trabajadora, el campesinado y los pobres, que el capitalismo industrial y sus variantes posteriores. La llamada dictadura del proletariado monopolizó el poder económico, el poder militar, la justicia, la educación, la cultura, etc. Impuso formas de vida que fueron en contra de los intereses de las clases trabajadoras, el campesinado y los pobres. La llamada dictadura del proletariado, que solo sirvió para cimentar la hegemonía, el dominio total de la nueva clase dominante, compuesta por la dirigencia comunista socialista. Esta nueva burguesía explotadora y totalitaria se denominó nomenclatura. Traducida al castellano, esta palabra quiere decir nueva clase dirigente, nueva élite, nueva casta. ¿Y por qué el pasaje de la teoría a la práctica del comunismo-socialismo provocó los peores momentos de la especie humana desde los siglos XIX y XX? Simple. Sus ideólogos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Saint-Simon, Owen, Luxemburgo, etc., no tuvieron presente la condición humana. Idealizaron un ser humano que nunca existió. Crearon un personaje humano idealizado, surgido de sus deseos y no de la realidad humana.
Suprimieron las libertades, las religiones, las costumbres ancestrales. Pusieron a servicio de su ideología las culturas, las artes, la economía y la ciencia. La negación de la condición humana más básica y el dominio absoluto de la nueva casta dominante, la nomenclatura, condujeron al comunismo, socialismo, al fracaso total, a la corrupción, a la alianza con las mafias locales y transnacionales, con empresarios corruptos, con sectores religiosos, culturales, artísticos e intelectuales que formaron parte de la casta dominante, la burguesía comunista, socialista o nomenclatura. Permiso.